Muy buenas, soy Marcos Vázquez y te doy la bienvenida a una nueva charla en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con el doctor Alberto Melón, médico hematólogo y director médico en Eterna Diagnostics. Hace unos meses hicimos con Alberto un webinar en directo sobre interpretación de analíticas, donde cubrimos muchos marcadores clásicos. Tuvimos muy buenos comentarios de ese seminario, pero también se nos quedaron bastantes cosas en el tintero, varias preguntas que no llegamos a responder y por eso le pedí a Alberto que viniera en esta ocasión al podcast. Alberto es también especialista en el campo de la longevidad y empezamos hablando sobre algunos conceptos o ideas equivocadas, ¿no? Como que nos moríamos a los 30 años en el Paleolítico, o veremos hasta qué punto es válido ese concepto de las zonas azules, y pasamos después ya a hablar de los marcadores que suelen generar confusión en las analíticas. Empezamos con algunos que suelen aparecer alterados en deportistas, como la creatina quinasa o la creatinina. Pasamos después a los marcadores de hierro y por qué la inflamación puede falsear algunos de estos valores. Hablamos también de testosterona, de parámetros de salud metabólica y cardiovascular y por último de un campo muy interesante que es la proteómica, que es analizar distintas proteínas en sangre, que nos da mucha más información que solo las analíticas clásicas, y aquí Eterna es también pionera. Como muchos sabéis, colaboro con Eterna desde hace tiempo porque siempre quise tener una aplicación donde pueda seguir la evolución de mis marcadores con una interpretación adecuada y junto a valores adicionales biométricos, de proteómica y cosas que vamos a ver durante la charla. Podéis echar un vistazo a los distintos planes que ofrece en eternadx.com, repito, eternadx.com, eternadx todo junto, y con el código FR10 tendréis un descuento del 10%. Y os recuerdo que este episodio está también patrocinado por Coffee Café, que además de cafés de especialidad de muchas partes del mundo, han incorporado infusiones seleccionadas de rooibos y distintos tés que aportan como el café múltiples beneficios para la salud. Podéis ver todo en coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y tendréis también un 10% de descuento con el código FR10. Y ahora sí, damos la bienvenida al doctor Alberto Melón. Bienvenido al podcast, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar por aquí y nada, siempre un placer hablar contigo. Igualmente. Hicimos un webinar hace unos meses donde hablamos de distintos marcadores. La verdad que tuvo muy buena acogida y la idea de esta charla sería profundizar en algunos de ellos, hablar de otros distintos y también entender cómo podemos interpretarlos para tener una visión más global de nuestra salud y saber cómo la podemos mejorar, sobre todo, ¿no? Pero antes, dada tu especialidad también en el ámbito de la longevidad, quería empezar por algunos conceptos generales o malas interpretaciones de algunos datos, ¿no? Por ejemplo, muchos tienen la idea de que antes, en el Paleolítico, hace 20.000 años, que nos moríamos todos con 30 años y que por tanto no hay nada que aprender de nuestro pasado evolutivo. ¿Hasta qué punto tiene validez esta idea? Sí, efectivamente, un poco el mito de que prácticamente no hubiera personas de edad avanzada en el pasado, ¿no? Y dejarnos llevar un poco por ese sesgo de la regresión a la media, ¿no? De que si un promedio de edad era de 30 años, pues que no se veía mucho más. Y como bien comentas, en realidad ya creo que hay bastante evidencia sobre que no es una representación muy verídica de la longitud de la vida real, ¿no? Que la esperanza de vida pues se calcula desde el nacimiento y un poco lo que se comenta siempre, teniendo en cuenta la altísima mortalidad infantil que a día de hoy, bueno, pues gracias a Dios o gracias al progreso con los medios que tenemos, no tenemos esas cifras ni muchísimo menos, ¿no? Hasta hace no tanto tiempo que las cifras de mortalidad eran muy elevadas, no hablamos solo de la Edad Media, sino incluso hasta el siglo XVII, XVIII eran unas cifras muy altas y eso obviamente pues tira mucho de la media para abajo, ¿no? Por así decirlo, pero por lo que se ha visto, ya no solo por crónicas, sino incluso por estudios biológicos, pues parece ser que si efectivamente se lograba sobrevivir esa infancia y esa adolescencia, ¿no? Por los periodos un poco más complicados, incluso en el Paleolítico había muchas posibilidades después de llegar a los 50, incluso a los 60 o 70 años, ¿vale? En esto no, ya digo, no solo hipótesis, parece que hay análisis de restos óseos y estudios como los de Kaplan de Lancet de 2007 que son bastante concluyentes al respecto, ¿no? Entonces, parece que no era todo tan blanco o tan negro en materia de esa longevidad tan escasa, ¿no? Es decir, que no es que hayamos duplicado nuestra longevidad máxima real, sino que eso tiene muchos matices. Sí hemos prolongado el tiempo vital, sí hemos reducido, por supuesto, de forma drástica la mortalidad infantil y aumentado la media poblacional, pero no hemos ganado tantas décadas de vida en comparación con el pasado y sí que hemos añadido un poco de décadas de enfermedad, ¿no? Esa curva de la vitalidad a la que siempre te sueles referir, que es un poco lo que
no sé si lo que nos preocupa o lo que sí que tendríamos que plantearnos como un objetivo, ¿no?, realista en el corto plazo. Sí, mucha gente se imagina que el aumento de la esperanza de vida, que es un promedio, como bien decías, pues que fue aumentando gradualmente, ¿no? Que quizás eran esos 30, 35 años en el Paleolítico, que después subiría a 40 en la Revolución Agrícola o a 50 en la Edad Media y así sucesivamente hasta la época actual, pero en realidad no fue así. De hecho, durante la Revolución Agrícola perdimos esperanza de vida. O sea, teníamos una dieta peor y perdimos altura, o sea, éramos más bajos durante la edad agrícola, la era agrícola que después. Los cráneos eran más pequeños, vemos más problemas en los huesos, sabemos que muchas enfermedades de los animales saltaron a nosotros al vivir hacinados junto a ellos. Entonces, bueno, durante mucho tiempo la esperanza de vida se mantuvo más baja que durante el Paleolítico, ¿no? Y no fue hasta hace un par de siglos, como decías, y sobre todo a partir del siglo XX, pues que con el descubrimiento de los antibióticos, con la expansión de las vacunas, del alcantarillado público y todos estos factores, que la esperanza de vida se duplicó prácticamente en poco más de 100 años, ¿no? Exacto. Pero como decías, hay que diferenciar entre esperanza de vida, que es un promedio poblacional, y vida máxima, cuánto viven los humanos más longevos en cada era, y aquí hemos progresado bastante menos, ¿no? O sea, siempre ha habido personas reportadas, registradas que vivían más de 90 años, incluso 100, ¿no? Evidentemente eran mucho menos, era algo mucho más raro de lo que es hoy en día, que empieza a ser habitual, pero aquí es donde está el verdadero desafío y sobre todo en reducir los años con enfermedad, que ahí tampoco hemos avanzado tanto como en la esperanza de vida. O sea, de hecho, algunos estudios apuntan a que en las últimas décadas hemos alargado más la esperanza de vida que la calidad de vida, ¿no? Es decir, que pasamos más tiempo con enfermedad, con discapacidad, y por eso la importancia de diferenciar estos conceptos, ¿no? De que en inglés suena mejor o es más fácil explicarlo, life span por un lado, o esperanza de vida, versus health span, o cuántos años vivimos con calidad. Y el objetivo es que el health span o la calidad de vida se aproxime lo más posible al life span o años totales que vivimos, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy sobre todo. Y en otro extremo también tenemos esta idea de que hay poblaciones que a través de estilos de vida, entre comillas, tradicionales, pues que son muy longevas, ¿no? Es esta idea de las zonas azules, supuestamente llenas de centenarios. ¿Qué visión tienes de esto y cuánta realidad y cuánto marketing hay aquí? Pues efectivamente, al final, como suele suceder en estas cosas, ni tanto ni tan negro, ¿no? Ahí normalmente en los matices está un poco la versión más cercana a la realidad. Efectivamente es algo que ha dado para mucho material mediático, como sabéis, incluso documentales de Netflix y demás. Y creo que ni un extremo ni el otro, ¿no? Ni hay una fórmula mágica. Sí que sabemos, ¿no? Y normalmente además comentas a menudo, ¿no?, que dentro de las personas centenarias, al margen de la propia calidad de vida, del propio entorno, sí que parece que hay un cierto componente genético que ayuda a llegar hasta esos 100 años, pero bueno, que después pues, toda la parte del exposoma que nos ayuda a cumplir esos años con calidad, pues sí que depende más de uno mismo, ¿no? Entonces estas famosas zonas azules, ¿no? Pues alguna de ellas, pues Okinawa, Cerdeña, también la zona de Loma Linda, en la costa oeste de Estados Unidos, es decir, algunas zonas concretas también del Mediterráneo y demás, con una densidad por encima de lo habitual, ¿no?, de personas centenarias, con buena salud inclusive, y que parece que hubiera una fórmula mágica, ¿no? Bueno, pues lo dicho, con el tiempo sí que se han visto una serie de matices, pues por ejemplo en el caso de Okinawa, algunas revisiones recientes, además de bastante rigor científico, pues han cuestionado bastante la exactitud de los registros de la edad de las personas, ¿no? No sabemos si también por errores administrativos, por imprecisiones o incluso un poco por prensa, ¿no? Por imagen. No obstante, aunque hay zonas, pues como en este caso, en algunas otras se ha dado también el caso, ¿no?, de que luego los registros no eran tan extremos, sí que parece ser que haciendo un análisis bastante exhaustivo, oye, pues sí hay una cierta... Lo dicho, de nuevo, no solo tendencia al aumento de la esperanza de vida total, sino que además esta esperanza de vida total se vive con bastante calidad de vida, ¿no? Y efectivamente, pues al margen de cuestiones genéticas, que a día de hoy, pues, el mundo cada vez está más globalizado, es más complicado, excepto comunidades indígenas o lugares así aislados, es muy complicado, ¿no?, que la genética sea muy proteccionista en general, pero al margen de esto, pues condiciones ya no solo climáticas, sino de alimentación real, o sea,
cosas de las que normalmente promulgamos y que parece ser que sí tienen su razón de ser, ¿no? Pues dietas ricas en vegetales, en legumbres, en grasas saludables, actividad física constante, de esta de la que hablamos siempre, ¿no? De estos snacks de movimiento que, por ejemplo, se recomiendan durante el día a personas sedentarias, al margen de hacer entrenamientos y demás, pues que en estas zonas se haga de forma natural, porque tengan muchas cuestas, ¿no? Inclinaciones, cuestas arriba, por la vida en el campo, por la razón que sea. Y además un fuerte sentido de la comunidad, una vida, pues en el caso mediterráneo nos es más cercano, ¿no? Pero esa sensación de pertenencia a un grupo, esa sensación de tener la parte psicosocial, emocional cubierta, pues hace que, por ejemplo, pues esas pequeñas dosis de vino, ¿no? O incluso una cerveza, pues con un grupo de personas que a priori no sea algo saludable, se conviertan en fenómenos sociales que sí que complementan muy bien a la salud en el término más global, ¿no? Entonces, lo dicho, por un lado se vio que, oye, pues que tampoco había tal fórmula mágica y que todo tenía sus matices en cuanto a esas zonas, que probablemente haya algunas más. El mundo es muy ancho y probablemente haya zonas que también, aunque no tengan la misma prensa, consigan esas cifras, ¿no? Solamente en España la esperanza de vida es bastante avanzada, pero con esos matices de lo que hablabas antes, ¿no? Con esas décadas de enfermedad que, por desgracia, tenemos al final. Entonces, ni era tan milagroso, por así decirlo, ni tampoco estamos hablando de una leyenda urbana, de un mito como tal, porque sí que hay bastante verdad por la parte genética y por la parte más epigenética, ¿no? Que solíamos decir. Mencionas esa diferencia entre genes y hábitos, ¿no? O genética versus epigenética, o cómo se expresan esos genes. Y según los estudios, si hablamos de llegar a 80, 90 años con buena salud, con buena calidad de vida, los hábitos son el 70-80% y los genes no más de eso, 20-30%, ¿no? Pero ojo, si hablamos ya de supercentenarios, ¿no? De vivir 105, 110 años, todo apunta a que la proporción se invierte y o tienes genes de centenario, o sea, o eres hijo o hermano de centenarios, o es muy difícil que lo logres por mucho que te cuides, ¿no? Y no es casualidad que muchas de estas poblaciones estén o vivan en zonas aisladas, o sean comunidades con poca relación con el exterior, que ayuda a mantener esa genética, o vemos en Cerdeña pueblos con muchos centenarios, mientras que otros pueblos similares tienen pocos centenarios, a pesar de llevar hábitos muy similares, de tener climas similares, etcétera, ¿no? O, como decías, suelen ser zonas pobres, donde los registros de natalidad eran poco fiables, o en Japón había un incentivo económico, ¿no? Se pagaba una pensión especial a los centenarios y después se vio que muchas familias no avisaban de la muerte, no informaban de la muerte de sus mayores para seguir cobrando esa pensión y, por tanto, se sobreestimaba bastante el número de centenarios reales y especialmente en zonas pobres y remotas como Okinawa, ¿no? Entonces, como decías, sí que hay ciertos hábitos o lecciones que podemos extraer de estas zonas azules, no es que sea todo una patraña, por supuesto, pero entendiendo que hay también ese punto de marketing, de leyenda, ¿no? Como se ha reportado en publicaciones científicas recientes que nos hacen ser cautos también con las extrapolaciones muy directas que podamos hacer a partir de estas poblaciones. Pero bueno, pasando ya al tema principal que quería tratar contigo, ¿no? De cómo evaluar nuestra salud a partir de analíticas principalmente, pero quería elevarme primero, tomar una visión más amplia y preguntarte qué tipo de información tendría sentido recabar para estimar cuál es nuestro estado de salud, ¿no? ¿Qué grandes categorías de información destacarías aquí? Bueno, pues es un poco la pregunta del millón, ¿verdad? Vivimos en esta época en la que, por lo menos en el entorno así un poco científico, se habla de la multiómica, ¿no? Esta palabra tan llamativa, que no deja de resumir un poco, bueno, pues ese conjunto de genoma, epigenoma, proteoma, microbioma, es decir, todas las, digamos, capas de información que se pueden extraer o que se pueden estudiar, ¿no? De cada ser humano. Pero también pues, nos vemos con la obligación un poco de aterrizar eso en la práctica, ¿no? De que, bueno, pues al margen de, obviamente, de estudios de ciencia básica, pues que tenemos que hacer que eso sea útil y sea transportable a pie de calle, ¿no? Por así decirlo, tanto para personas sanas como para pacientes de enfermedades o deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, para hablar un poco en unos términos que nos sean más comunes a todos, pues bueno, están las, vamos a decir, analíticas de sangre convencionales. La palabra convencional iría aquí con muchos matices, ¿no? Porque, bueno, pues entre un análisis de sangre básico que se puede hacer uno de la Seguridad Social o como parte de una revisión laboral,
que tenga unos biomarcadores muy delimitados, a paneles analíticos más avanzados, ¿no? Como, bueno, más adelante hablaremos, ¿no? Un poco de lo que hacemos en Eterna, pero hacer una visión más amplia a nivel analítico ya de por sí nos da una muy buena idea general de por lo menos la fotografía del momento, ¿no? A nivel metabólico, a nivel cardiovascular, hormonal, etcétera. Nos permite tener normalmente, si tenemos suficientes biomarcadores, pues una imagen bastante amplia. Claro, yo como médico hematólogo traigo un poco esa parte vamos a decir, de formación profesional en la cual somos conscientes de que se puede sacar mucha información, pero realmente si uno se fija solo en un análisis de sangre, incluso por completo que sea, ¿no? Y los asteriscos que hay o deja de haber, ¿no? Más allá de que realmente somos un espectro biológico, no es algo tan fácilmente compartimentable, ¿no? Pero nos estaríamos quedando solo con una imagen un poco limitada, un poco como en túnel, algo sesgada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ampliar o enriquecer un poco esa imagen de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues hay a día de hoy como fuentes de información más o menos de sencillo acceso o bastante masificadas, igual es una palabra, pero bueno, la biométrica, es decir, los dispositivos smartwatch, anillos, etcétera, dispositivos inteligentes que registran bastantes métricas muy interesantes, ¿no? Bueno, pues a nivel de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, constantes durante el sueño, incluso parámetros más evolucionados como VO2 max, ¿no? Que tú sueles mencionar a menudo, y algunas otras cosas que procesando estos datos podemos llegar a generar, ¿no? Es otra fuente de información muy rica. Y por último, bueno, pues eso, por ponernos ya un poco más específicos, que hasta hace poco no era sencillo poder agregar todas estas capas de información, pero a día de hoy ya empiezan a surgir herramientas para poder incorporar análisis del proteoma, ¿no? De lo que es lo que la genética ya traduce en forma de aminoácidos y proteínas, poder eso en cierto modo registrarlo, del propio genoma y de las predisposiciones que eso nos da, ¿no? Si los genes son esas cartas que nos reparte un poco el destino, pues toda la parte de epigenoma, que es nuestra manera de jugar esas cartas, ¿no? De cómo nos afecta nuestro estilo de vida. Es decir, que a medida que ya vamos incorporando herramientas que existen y que hablaremos de ellas un poco más adelante, pueden complementar esa información de la analítica, tenemos o podemos aspirar a tener una imagen más completa, ¿no? de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, no solo en un momento, sino de forma más o menos monitorizada o mantenida en el tiempo. Es a día de hoy lo que de forma realista y práctica podemos llegar a registrar. Y como dices, la idea es ir haciendo distintas mediciones en el tiempo para ver la evolución y también muchos factores pueden hacer que marcadores concretos se salgan de rango sin que haya un problema real, ¿no? Y un caso típico, de hecho, es el de los deportistas o personas que empiezan a hacer deporte, a hacer ejercicio y de repente valores que antes tenían, entre comillas, bien o dentro del rango normal, pues se alteran y se preocupan, ¿no? Porque, claro, hay que entender que los valores de normalidad, entre comillas, de nuevo, se calculan en poblaciones eminentemente sedentarias y esto puede generar alarmas en estos marcadores o marcadores que suelen estar desplazados hacia un lado o hacia el otro en deportistas, ¿no? Y uno típico en este caso sería la creatina quinasa. ¿Qué mide este indicador y por qué suele elevarse en personas que entrenan? Es efectivamente algo concurrente y como bien dices, uno puede llegar a la paradoja de casi lo máximo. Me han recomendado el deporte y parece que, no, de esto hablamos a menudo, ¿no? Que una analítica recién hecha, justo después de una sesión de entrenamiento intenso, parece que uno está enfermo, ¿no? Es un poco la sensación que pueda transmitir la interpretación del análisis. Pero es bastante normal, dentro de ese concepto que nos gusta tanto de la hormesis, ¿no? El someter el cuerpo a esfuerzos agudos que puedan considerarse como una agresión en el inmediato plazo, pero que nos ayuden a adaptarnos y ser algo muy positivo para el cuerpo ya en el medio plazo, ¿no? Y uno de ellos, efectivamente, que es la creatina quinasa, que, bueno, pues es digamos que es, por decirlo en términos sencillos, una enzima que ayuda a recargar energía rápidamente, principalmente en el músculo, también en otros tejidos, pero bueno, es una enzima clave para la reposición energética en los músculos y se libera en ciertas cantidades a la sangre cuando hay una rotura o incluso micro rotura o un esfuerzo muscular intenso, ¿no? Esto un poco como siempre en la biología, normalmente no son interruptores 0-1, es algo progresivo. Obviamente, pues a mayor magnitud de esfuerzo o más mantenido en el tiempo, más probabilidades hay de que esas pequeñas micro roturas pues liberen cantidades significativas de creatina quinasa a la sangre. En condiciones normales, esto tiene unos niveles que obviamente, pues un rango determinado, pero
bueno, pues con una cierta flexibilidad. ¿Qué pasa? Que en deportistas, sobre todo con una cierta intensidad, hablamos ya no solo de entrenamientos de fuerza que sean más intensos en el corto plazo, sino también en entrenamientos más de zona 2, pues normal que se eleve 3, 4, 5 veces. Incluso, bueno, como dato curioso, hay algunos corredores de maratón, esto se hizo un estudio en el Journal of Sports Medicine en 2018, en el cual se veían niveles de CK 20 veces más altas de lo considerado como normal tras una carrera. Y estábamos hablando de personas sanas, muy sanas, ¿no? Pero obviamente, pues ese esfuerzo tan agudo y tan mantenido en el tiempo, en ese caso, como es correr una maratón, pues generaba, ¿no?, ese incremento tan marcado, ¿no? Obviamente no significa que todos los valores altos vayan a ser justificados por eso, es decir, cuando no tenemos un contexto clínico que lo justifique, cuando no hay ni ha habido un esfuerzo, un estrés reciente, y sin embargo sí que hay una elevación muy marcada y mantenida en el tiempo de CK, ¿vale? Este tipo de elevaciones siempre hay que tener en cuenta pues que sean mantenidas en el tiempo, no una elevación puntual. Si además viene acompañado de orina oscura, por ejemplo, dolores musculares intensos, pues claro, ahí habría que empezar a valorar si hay lo que llamamos rhabdomiolisis, ¿no? Un problema, una patología propiamente muscular o alguna sintomatología incluso miocárdica, ¿no? En esos casos puntuales. Pero por lo general, y sobre todo en un perfil, vamos a decir, sano, en líneas generales, de forma aceptable, es normal que tengamos esas elevaciones tan agudas. Recuerdo al principio, sobre todo del boom de CrossFit, ¿no?, que se producían bastantes casos de rhabdomiólisis, o llamado coloquialmente rhabdo, y sobre todo en personas que tenían cierta capacidad física, buena capacidad física, pero probaban CrossFit por primera vez, ¿no? Y quizás por ese empuje del grupo que te rodean en ese primer WOD, pues que se esforzaba más de la cuenta, mucho más de lo que podría hacerlo una persona novata, y eso derivaba en ese daño muscular tan grande, ¿no?, que evidentemente puede ser peligroso y hay que estar atento a esos síntomas que decías, de orina oscura, de mucho malestar. Pero si hablamos de niveles elevados de creatina quinasa, pero no tanto, ¿no?, y has hecho una analítica pues pocos días después de un esfuerzo grande, es normal ver valores elevados de esta enzima. Otro marcador que suele generar dudas es la creatinina. ¿Qué nos dice en este caso y por qué también tiende a salir elevada en deportistas? Es uno de los casos más comunes, que más a menudo de lo que uno podría esperar, pues da lugar incluso a algunos malentendidos, ¿no?, en algunas consultas médicas, y que, bueno, pues no tiene por qué, en muchas ocasiones no tiene por qué alarmarnos, y es la creatinina sérica, ¿no?, la famosa creatinina, que habitualmente, hablo ya de medicina en términos generales, clínicos, ¿no?, independientemente de cada especialidad, pero utilizamos muchos marcadores que llamamos indirectos. Es decir, para saber cómo funciona el hígado, para saber cómo funciona el riñón, en este caso, no utilizamos un marcador que sea una correlación perfecta, sino que es un marcador indirecto de lo que está sucediendo en el organismo. Por ejemplo, la creatinina es en realidad un residuo proteico, es un subproducto, vamos a decir, un residuo del músculo, del metabolismo de la creatina en los músculos, y como se produce de forma estable y se elimina por los riñones, pues, analíticamente decimos, muy bien, pues vamos a aprovechar este parámetro, ¿no?, para medir cómo está la función del riñón. Claro, ¿qué pasa? Pues obviamente cuando dependemos de ese metabolismo muscular, por una lógica, ¿no?, bastante llamativa, a mayor masa muscular, mayores niveles basales vamos a tener de creatinina sérica, sin que eso suponga que nuestro riñón está funcionando mal. Simplemente puede estar filtrando todo lo que tiene que filtrar, pero obviamente tenemos unos valores basales más elevados de creatinina. Y no solo por tener una masa muscular elevada, sino también, y cada vez es más frecuente porque es un suplemento muy interesante que se menciona bastante a menudo, que es la creatina, ¿no? Sobre todo pues la creatina monohidrato, bueno, pues que tenga unos ciertos estándares de calidad, de sello Creapure y todas estas cosas que no son ahora objeto del podcast, pero que con muchas veces con buen criterio y que siempre tiene que ser asesorado, es un suplemento muy interesante, ya no solo por temas de ganancia muscular, sino incluso de función cognitiva. Y obviamente ahí, de nuevo, por pura causa-consecuencia, a mayor consumo de creatina, es más probable que tengamos unos niveles elevados de creatinina sérica, que en una consulta médica que no se le preste demasiada atención pueda hacernos pensar, ¿no?, el lugar común de creatinina alta por culpa de las proteínas, por culpa de los suplementos de entrenamiento.
y probablemente estamos hablando de una persona que no tenga ningún problema renal. En ese caso, principalmente en las personas que efectivamente pues tengan entrenamientos activos, que tengan además, pues si se suplementan con creatina, pues a razón de más, es mucho más fiable la cistatina C, ¿vale? Que esta es una proteína producida por todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, todas las células que tienen núcleo, independientemente del músculo. Puede modificarse también en algunas condiciones de inflamación o incluso de entrenamientos intensos, pero es mucho más fiable, es mucho más estable y mucho más fiel como marcador de la función del riñón, pero no se suele incluir, digamos, de base, ¿no? en los análisis de sangre. Pero es bastante común que tanto en estas personas, deportistas, suplementados, etcétera, como en el caso contrario, personas mayores, con muy poca masa muscular, que tengan mucho sedentarismo, sarcopenia y demás, pues la creatinina quizás no sea el parámetro más aceptado o más adecuado para poder medir de forma real cómo tenemos la función del riñón, ¿no? Entonces, este tipo de pequeños matices yo creo que son bastante importantes de tener en cuenta. Exacto, y en las analíticas también aparece muchas veces la filtración glomerular, que realmente no se mide, ¿no? Se estima, se calcula a partir de la creatinina y por eso puede aparecer una filtración artificialmente reducida o falseada por lo que decías, ¿no? O sea, más masa muscular, también muchas veces suplementación con creatina, y en estos casos pues conviene mirar esa cistatina C, que es más específica del riñón y menos falseable. Pasemos a otro marcador o conjunto de marcadores que también se suele interpretar mal, que es el del hierro, los marcadores que indican el estatus de hierro. ¿Cómo sabemos si tenemos niveles adecuados y cómo se relaciona también con la inflamación de bajo grado? Uh-huh. Bueno, pues de nuevo, ¿no? Efectivamente una pregunta bastante común, bastante frecuente, sobre todo porque hay bastante tendencia a que se interprete de forma un poco sesgada. Por una parte, es un poco contraintuitivo el hecho de que lo que llamamos la sideremia, que son los valores de hierro total medibles en sangre, vamos a decirlo así, no es un parámetro muy fiable para conocer cómo tenemos nuestras reservas de hierro, porque es muy voluble, es algo que se modifica mucho en base a nuestra última ingesta, incluso fluctuaciones durante el día que son normales. Entonces, no es un parámetro que nos permita medir de forma muy certera cuáles son nuestros niveles de hierro, ¿no? De nuestros depósitos. Sí sería, digamos, el marcador por definición que mejor nos indica nuestros depósitos de hierro, la ferritina. ¿Cuál es el problema con la ferritina? Que normalmente es el parámetro que utilizamos para definir si alguien está en ferropenia, ¿no? En un estado de escasez de hierro, con o sin anemia, eso digamos que sería como la conclusión posterior. Cuando no tenemos gasolina o no tenemos el material para crear más glóbulos rojos, esto da lugar a la anemia, ¿no? Pero es una etapa previa. El problema es que la ferritina, además de ser, digamos, la proteína del almacén, la sustancia que digamos, da una definición de cómo están nuestros depósitos de hierro, también actúa como lo que llamamos reactante de fase aguda. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en estados de inflamación, generalmente aguda, pero también en casos de inflamación más crónica, más cronificada, es un marcador que se eleva. Y claro, esta elevación, en algunas ocasiones, puede hacernos entender falsamente que nuestros depósitos de hierro están correctos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de problema. Esta es la razón por la que el perfil del hierro, digamos que hay que mirarlo un poco en conjunto y tener en cuenta también, pues, por ejemplo, la transferrina, que es una proteína encargada de transportar el hierro en la sangre, ¿no? Y bueno, pues si vemos esa comparación entre una ferritina alta o normal alta y una transferrina que pueda estar, por ejemplo, baja, pues podemos estar hablando de un estado inflamatorio. De nuevo, con o sin anemia, es otro factor al margen. Y un parámetro que es bastante interesante es lo que llamamos índice de saturación de la transferrina. Digamos que cómo de llena o cómo de saturada está esa transferrina. Cuando tenemos este IST, este índice de saturación más reducido, debajo de unos niveles, digamos, pues eso, ¿no? Por debajo de lo normal, sí que podemos estar detectando una ferropenia real, un déficit real de hierro, incluso en casos en los que podamos tener una ferritina alta o una ferritina en valores normales, pero falsamente normales, ¿no? Por esa elevación por un estado inflamatorio. Entonces, de nuevo, esto puede tener una relevancia especialmente importante también no solo en atletas, sino en personas, en deportistas amateur, que, bueno, pues que se sometan a esfuerzos moderados o intensos, porque también, de nuevo, estamos generando una cierta inflamación, que aunque es temporal, controlada en el tiempo y es positiva, nos puede hacer entender
¿no? En un análisis puntual que tenemos un estado patológico, ¿no? Que tenemos una inflamación, tenemos una ferritina pues falsamente elevada. Entonces, en estos casos, por ejemplo, es una herramienta muy interesante pues tener todo este perfil completo. Y bueno, hay algunos factores adicionales, el receptor soluble, la capacidad de fijación del total de la transferrina, bueno, son parámetros que igual no son tan importantes o no son tan relevantes, ¿no? Y mirar también la PCR, ¿no? Exacto. Esta proteína C reactiva, sobre todo la de alta sensibilidad, porque si está elevada, podría indicar que una ferritina alta no es porque tengas mucho hierro necesariamente. Exacto, es uno de los reactantes de fase aguda más, en ese sentido, más sensibles y más fieles, ¿no? Yo menciono la ferritina porque algunas veces pues pasa más desapercibida, ¿no? Como el fibrinógeno también, que es una sustancia de la coagulación. La PCR es algo un poco más ad hoc, un poco más dirigido, pero bueno, decir que es algo fundamental y es algo que, de hecho, mira, en un estudio muy curioso en 2020 se veía que se ve en un número bastante grande de deportistas, se veía que la pérdida de grasa, por ejemplo, reducía la ferritina y no tenía ninguna relación con la ingesta de hierro, era simplemente por bajar la inflamación. Seguramente, pues en esta población de atletas, pues marcadores como la PCR o los otros reactantes de fase aguda también estarían más reducidos, pero esto es para que nos hagamos una idea de cómo de interconectado está un poco todo, ¿no? En el organismo. Y sabemos que el hierro bajo es un problema, ¿no? Y es bastante común, de hecho, en mujeres deportistas sobre todo, pero hablando de longevidad, todo apunta a que tampoco queremos tener el hierro muy alto porque puede favorecer pues, el estrés oxidativo, el envejecimiento celular. ¿Hay algún nivel que aconsejes no superar en este sentido o depende de cada caso? No, depende bastante de cada caso y bueno, efectivamente lo que dices tú, ¿no? O sea, es una condición patológica en la que nos estamos pasando por el lado opuesto, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues más allá de patologías ya incluso como pues hemocromatosis o depósitos de hierro patológicos y demás, son casos ya bastante puntuales, pero efectivamente eso deteriora generalmente el metabolismo del hígado, deteriora algunas otras funciones también incluso a nivel cognitivo. Hay pruebas, lo que pasa, bueno, esto ya digo, son ya para rangos patológicos bastante llamativos, ¿no? Ferritinas mantenidas por encima de 300 o en hombres o 200 en mujeres, nanogramos mililitro, de forma mantenida en el tiempo. Y lo dicho, pues cuando se sospecha una patología relacionada con eso, pues incluso hay resonancias magnéticas específicas para medir un poco, bueno, pues la proporción de depósito de hierro en los tejidos, incluso biopsias, etcétera. Son casos ya más poco comunes, vamos a decirlo así. No es algo que una persona pues pueda decir, oye, si como muchas lentejas, pues puede tener un problema. No, normalmente no funciona así, no tiene que ser algo realmente patológico, incluso por condiciones genéticas, pero a partir de esos niveles mantenidos en el tiempo y que sean no por algo agudo, sino por algo crónico, sí que tenemos un problema que nos puede afectar efectivamente la calidad de vida y la longevidad por aumento del estrés oxidativo. Y hay unos cuantos estudios en varios países donde se ve que las personas que donan sangre con frecuencia viven más, ¿no? Y se cree que puede ser porque se elimina hierro, quizás hay renovación de glóbulos rojos, eliminamos proteínas viejas de la sangre. Y a ver, hay que interpretar estos estudios con cautela, ¿no? Porque puede haber también causalidad inversa, o sea, que las personas sanas sean las que más donan, ¿no? Pero hay estudios en animales, hay estudios en humanos con seguimiento. Y tiene sentido, ¿no? Por esa vía de hormesis que decías antes, forzamos al cuerpo a generar sangre nueva, limpia, y eso podría ser positivo. Y si no, en el peor de los casos, pues estamos ayudando a otras personas que lo necesitan. Efectivamente, sí. Cambiando un poco de tercio, pasemos a hablar de hormonas y empecemos con la testosterona. ¿Qué debemos medir en este caso para entender cómo están nuestros niveles y cuáles serían recomendables en hombres? Nada, aquí lo importante es tener en cuenta, sobre todo, bueno, pues que no hablamos solo de niveles totales de testosterona en sangre, sino que a nivel funcional es importante tener en cuenta la testosterona, vamos a decir, biodisponible. ¿Qué significa biodisponible? Pues la testosterona que viaja sola, entre comillas, en sangre y no unida a proteínas, porque esa es la que hace su efecto en los distintos receptores que tenemos en todas partes del organismo, ¿no? Prácticamente pues en el músculo, incluso a nivel del sistema nervioso central, en el cuero cabelludo, tenemos receptores de testosterona prácticamente distribuidos por todo el organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a decir que una testosterona total saludable en varones adultos, vamos a decir, normalmente fluctúa entre 350 y 800, 750 nanogramos de decilitros, depende un poco de varios matices, pero bueno, el rango óptimo pues estaría un poco en esa horquilla central, ¿no? Entre los 400, 450 y 600 nanogramos de decilitro.
insisto, con bastante variabilidad entre edad, ¿no? y matices. Pero lo dicho, lo importante no es solo los niveles de testosterona total, sino cuál es la cantidad de testosterona sola disponible o testosterona libre, que también se dice, ¿no? Que es interesante tener, ¿no? Y suele estar en torno al 30-50% de la testosterona total. ¿Qué factor adicional influye aquí? Bueno, pues una hormona que se llama, una proteína, un transportador más bien, que se llama SHBG, ¿vale? Que es el acrónimo en inglés de proteína transportadora o proteína que se une a hormonas sexuales y que regula en cierto modo la cantidad de hormona disponible o hormona activa biológicamente, ¿no? que tenemos en sangre. Entonces, bueno, teniendo en cuenta un poco todos estos matices y que incluso, bueno, pues por ejemplo, ¿no? hablando de este transportador, pues una SHBG que sea alta, con algunas dietas restrictivas, con ayunos, con estrés crónico, pues bueno, se puede dar, ¿no? esta circunstancia, en cuyo caso, pues bueno, gestionar un poco mejor el estrés, revisar la dieta. Caso contrario, una SHBG baja, que deja mucho más testosterona libre, suelta, activa, pues en obesidad, en casos de resistencia a la insulina y en algunos casos de sedentarismo bastante crónico, bastante medido en el tiempo. Entonces, digamos que es una interpretación relativamente compleja, porque no hablamos solo de niveles totales, sino de niveles libres, lo cual está afectado por este SHBG, pero incluso en la tesitura en la que ya tenemos esos valores de biodisponibilidad total de la testosterona, la distribución o la expresión de los receptores de testosterona en cada uno de los tejidos puede hacer que tenga un mayor o menor efecto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el análisis completo de cómo interpretamos nuestros niveles de testosterona y demás es bastante complejo y tenemos que tener en cuenta bastantes factores. Y considerar también los síntomas, ¿no? O sea, porque como decías, puede haber dos hombres que tengan exactamente la misma testosterona total, la misma testosterona libre y que tengan, o sea, que uno tenga síntomas, pues eso, de fatiga, de cansancio, de pérdida de función sexual, etcétera, y otro no, porque hay diferencias también entre, por ejemplo, en los receptores, ¿no? La sensibilidad a distintos niveles de testosterona. Entonces no hay que mirar únicamente la analítica, sino, pues eso, el contexto global, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí parece que en las últimas décadas, según los estudios, ha habido una reducción marcada de los niveles de testosterona en los hombres y hay dudas o debates sobre los principales culpables, ¿no? Creo que para mí los más evidentes son el sobrepeso. Sabemos que la grasa extra reduce la testosterona, somos más sedentarios, que también impacta negativamente. Y quizás haya también factores ambientales, ¿no? Se habla de disruptores endocrinos, microplásticos, pero bueno, yo creo que estos, aunque quizás influyan, seguramente sea muy secundario respecto a que tenemos más grasa, nos movemos menos, entrenamos menos fuerza, menos masa muscular, etcétera, ¿no? Pasemos, si te parece, a la salud metabólica y antes de hablar de marcadores según analítica, quería preguntarte por los monitores continuos de glucosa, que están ahora muy de moda por esta capacidad que tienen de no darte solo una foto en un momento concreto como hace una analítica, sino te ofrece mediciones continuas en tiempo real, ¿no? Y esto, a ver, tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué puede aportar estos dispositivos y también qué riesgos les ves? Sí, es fundamental ese matiz. Quiero decir, al final, las herramientas que tenemos un poco a día de hoy para medir tienen que, en primer lugar, bueno, pues lo primero, cubrir una necesidad, ¿no? O aportar algo que nos permita, pues, tener un accionable en salud, que a largo plazo nos permita tener más salud, ahorrar más recursos en prevenir un poco la enfermedad. Y en segundo lugar, pues que tengamos un cierto orden y concierto a la hora de interpretar esta información y que efectivamente no nos lleve a lo que decimos en medicina, ¿no? A una iatrogenia por exceso de medición, ¿no? Entonces, los monitores continuos de glucosa, yo creo que son una herramienta pues bastante útil de autoanálisis, ¿no? En líneas generales, pues bueno, pues permiten ver cómo reaccionan los niveles de glucosa en tu organismo a las distintas comidas que realices y a la actividad física, ¿no? En tiempo real. Pueden ayudar efectivamente pues a personalizar un poco la dieta y el estilo de vida, porque hay pues un montón de cosas que influyen a la hora de cómo reaccionamos nuestro patrón glicémico, ¿no? Pues no solo por predisposiciones genéticas o por lo que llamamos polimorfismos, ¿no? Variabilidades, sino también por los distintos microbiomas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Las distintas cepas de bacterias que habitan en nuestro intestino. Obviamente, pues cuestiones metabólicas ya de constitución, pues por todas estas razones
distintos alimentos, algunas veces pues se tienden a ensalzar o a demonizar, pues generan unos patrones bastante diferentes, ¿no?, de unas personas a otras en cuanto a picos de glucosa. También veía el otro día una reflexión bastante interesante de Layne Norton, que es un creador de contenido que sigo bastante, que hablaba de la demonización de los picos de glucemia y que decía, realmente eso es algo normal y fisiológico, y el problema no es que se den picos de glucemia después de según qué comidas, ¿no?, sino que esos picos sean mantenidos en el tiempo, que eso es lo que genera una secreción mantenida de insulina, que a su vez da lugar a esos patrones de resistencia insulínica y demás. Es decir, que todo tenemos que ponerlo en un contexto, y es un poco ahí donde voy a la parte de matiz, ¿no? Que aunque son, quizás si queremos dar un paso más allá en precisión en salud, pues pueden ser interesantes, ¿no?, para optimizar tanto las dietas como los patrones de entrenamiento, o quien quiera explorar pues un ayuno intermitente o un entrenamiento en ayunas, que puede ser interesante, pues registrar un poco eso. No nos tiene que tampoco llevar a una histeria de mediciones, ¿no? Es decir, que tiene que ser siempre en el contexto de que entendamos e interpretemos la información que viene recogida, ¿no? Entonces, no lo consideraría como algo imprescindible, sin lugar a dudas, sí como algo que puede dar datos que, oye, pues de forma más o menos aceptada de la población pueden ser interesantes, sobre todo en deporte de alto rendimiento, algunas patologías, etcétera, pero siempre dentro de un contexto, ¿no?, y de un sentido común. Exacto, el problema es cuando interpretas que los picos per se son malos, ¿no?, que es un tema que también he hablado, por ejemplo, aquí con Ismael Galancho, y al final se trata de diferenciar los picos de glucosa fisiológicos o normales respecto a los patológicos. Y si no tienes un mínimo de conocimiento y ves un pico de 150 después de comer avena, pues te puede llevar a concluir que la avena es mala, ¿no?, generarte miedo, efecto nocebo, cuando es algo normal. Otra cosa sería que tengas picos de 170, que además se mantengan mucho tiempo elevado, pues ahí podríamos empezar a preocuparnos o a buscar un poco la causa, ¿no? Entonces, estas herramientas son útiles, o sea, en diabéticos son fundamentales, pueden ayudar mucho, y en personas sanas, pues llevarla un par de semanas, ¿no?, que yo lo he hecho, pues te puede ayudar eso, a ver cómo respondes, a identificar quizás algún problema de manera temprana, pero si no sabes interpretar lo que ves, estas herramientas pueden hacerte tomar malas decisiones y terminar haciendo más mal que bien, ¿no? Y pasando ahora a las analíticas clásicas, ¿qué valores recomiendas aquí revisar para evaluar nuestra salud metabólica? Sí, pues nada, en primer lugar, obviamente siempre aparece, ¿no?, y siempre mencionar pues los niveles de glucosa basal, ¿no?, de glucosa en ayunas, pues bueno, un poco lo que se suele comentar, que idealmente esté por debajo de 90 miligramos de decilitro, pero bueno, en principio el objetivo básico sea mantenerlo por debajo de 100, ¿no?, que siempre que hablamos un poco de ayunas, algunas veces la gente se vuelve muy neurótica con esto, bueno, pues no tiene que ser un número de horas exacto, pero bueno, más o menos 8, mucho 12 horas, los periodos, ¿no?, por ejemplo, de una, después del descanso, ¿no?, de una noche, o los periodos así entre comidas, pues suele ser suficiente para que la medida sea verídica, ¿no?, sea representativa. Los niveles de insulina, también basal, obviamente no se mide tan a menudo, pero bueno, sí que se ve que es uno de los mejores marcadores para ver un poco cómo está funcionando el metabolismo antes de que la glucosa se dispare, ¿no?, y como un efecto un poco más preciso para determinar cómo está funcionando el metabolismo. Entonces, bueno, pues una insulina alta en ayunas pues es aún más indicativa, o puede ser un primer signo de resistencia a la insulina, ¿no?, de esos patrones metabólicos adversos que son un poco lo que queremos evitar. Y por último, pues algo que nos da más registro, más idea de lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, y no solo de lo que sucede en un día, que es la famosa hemoglobina glicosilada, ¿no?, las siglas pues HbA1c. Esto no es ni más ni menos que los residuos, vamos a decir así, de glucosa que están un poco como adheridos a los glóbulos rojos, ¿vale?, y nos da una idea de cómo hemos tenido en promedio los niveles de glucemia durante los últimos 3 meses. Que esto es así, no es por capricho, sino porque, bueno, digamos que más o menos es el periodo vital de los glóbulos rojos, ¿no? Puede ser un poco menos, un poco más, pero aproximadamente nuestros glóbulos rojos, los que transportan el oxígeno en la sangre, con la hemoglobina, pues viven ese periodo de tiempo y nos permiten tener un poco esa película de qué niveles de glucemia hemos venido manteniendo en sangre, ¿no?, en un promedio. Es verdad que ahí, pues, unos picos en un momento dado y una normalidad en otro, pues
son, digamos, mediciones que van a tender un poco a la media en esa hemoglobina glicosilada que tendríamos que intentar tener, pues bueno, por debajo de 6% y más parecido al 5% en la medida de lo que sea posible. Hay algunos parámetros más que son, digamos, intermedios, ¿no? Como podría ser la fructosamina, que nos da una idea de las últimas 2 semanas más bien. Pero bueno, yo creo que son parámetros que tampoco aportan tanto si tenemos estos otros 3 pilares bien controlados, ¿no? Tenemos una idea bastante aproximada de cómo está funcionando nuestro metabolismo, más allá de pruebas ya más evolucionadas o más, digamos, precisas, como la calorimetría indirecta, ¿no? A nivel analítico, yo creo que tendríamos un buen retrato metabólico con estas 3. Y como bien decías, la insulina no se suele medir y es muy importante porque puede haber 2 personas que tengan exactamente la misma curva de glucosa ante un alimento, pero si para generar esa curva una tuvo que liberar el doble de insulina que la otra, pues es mucho más resistente a esta hormona, ¿no? Y tiene peor salud metabólica a pesar de que eso no se refleje todavía en la glucosa. Y de hecho, la desregulación de la glucosa es la consecuencia de la resistencia a la insulina. Y aunque se usa la glucosa para diagnosticar diabetes, su origen tiene más que ver con esa resistencia a la insulina. Y si no la medimos, pues no vamos a poder identificar esto de manera temprana, ¿no? Y además, si tenemos la glucosa y la insulina, pues vamos a poder calcular ese OMA-IR, ese OMA-IR, que nos da una idea de nuestra sensibilidad a la insulina y, por tanto, de nuestro riesgo. Y quería hablar ahora, por terminar esta parte de analíticas, de la salud cardiovascular, aunque todo está conectado, ¿no? O sea, la salud metabólica influye mucho en la salud cardiovascular. De hecho, podríamos hablar de la salud cardiometabólica, ¿no? Pero si nos ceñimos al perfil lipídico, que es quizás lo que más mira a muchas personas, ¿qué deberíamos medir aquí para tener una buena foto del riesgo? Pues aquí podríamos hacer un poco esa diferenciación entre parámetros que nos pueden resultar más clásicos o más familiares, ¿no? Pues bueno, pues hablar del colesterol total y los niveles totales de triglicéridos o de grasas en sangre, más los conocidos como mal llamados, bueno, colesterol bueno, colesterol malo, pues ese LDL, ¿no? Y HDL, que son esas apolipoproteínas que están en la superficie de las partículas de colesterol, ¿no? Y que nos dan una idea de hacia dónde estamos dirigiendo un poco ese colesterol o qué probabilidades tienen esas partículas de provocar placas de ateroma, ¿no? De provocar, pues, obstrucciones en el flujo sanguíneo. Esto es, digamos, lo más básico. Está bien, tenemos suficiente evidencia con ello, pero bueno, pues han ido con el tiempo saliendo a la luz marcadores que son quizás incluso más precisos, que dan una información más completa sobre el riesgo real cardiovascular que podamos tener. Alguno de ellos, por ejemplo, la apolipoproteína B o ApoB, mide el número de partículas de LDL, ¿no? Malas, entre comillas, que tenemos, a diferencia del LDL clásico, que es más bien una resta, ¿no? Una inferencia, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando más de las propias partículas, del colesterol ese más aterogénico, más malo, y no una simple inferencia indirecta, ¿no? Como lo que hablábamos antes con la creatinina, ¿no? Entonces, bueno, estas apolipoproteínas se actúan un poco como llaves que guían esas partículas a sus destinos correctos, ¿no? Que ayudan a transportarlas y a entregarlas a donde tienen que estar y que no se nos queden por el camino, un poco por así decirlo, ¿no? Y una que también tiene bastante valor y que tiene mucho sentido medir en analíticas, que es la lipoproteína A, ¿vale? O la apolipoproteína A, que digamos que está en una de las, como por así decirlo, ¿no? Un añadido a las partículas de LDL que tienen un mayor riesgo de provocar estas placas de ateroma, ¿no? Estas interrupciones del flujo sanguíneo por acumulación de colesterol en los vasos sanguíneos, y que tiene un fuerte componente de gen, ¿no? Tiene un fuerte riesgo genético, incluso, bueno, pues en el 20% de la población se ha visto que está ligeramente elevado, que no se modifica tanto por estilo de vida como si sucede con el ApoB, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene medirla, pues al menos una vez, ¿no? Y tener esa monitorización, saber un poco de qué punto de partida salimos, ¿no? con esta lipoproteína, porque así nos da una idea de si tenemos más o menos riesgo basal, aunque eso, de nuevo, luego lo podamos optimizar, reducir los niveles de colesterol total, reducir sobre todo esos niveles de ApoB, etcétera. Tener toda esa
plétora de biomarcadores nos da una imagen mucho más certera de la salud cardiovascular, ¿no? Y el posible riesgo cardiovascular que podamos tener, que quedarnos un poco solo con las medidas básicas, ¿no? Con las medidas más habituales, más allá de luego ratios, por ejemplo, ratio de triglicéridos con HDL, por ejemplo, ¿no? Que intentamos que no esté elevado, porque hable más a favor de riesgo de resistencia a la insulina. Bueno, pues algunos cocientes nos aportan información adicional, pero como biomarcadores creo que es una buena selección de aquello que nos aporta un poco más de información. Uh-huh. Y en relación a los ratios que comentabas, nos pueden dar una idea de tu resistencia a la insulina, ¿no? Por ejemplo, si tienes triglicéridos elevados y HDL bajo, pero lo ideal, como vimos antes, es medirla de manera más directa, ¿no? Y estos ratios tendrían, por tanto, menor relevancia si tenemos esos datos más de forma directa. Y por aclarar, no debe confundirse la LPA con la ApoA, que es la principal hipoproteína del HDL, que no sé quién puso todos estos nombres, pero no ayuda mucho, ¿no? Y parece claro que interpretar todo esto tiene su complejidad, ¿no? Que guiarnos solo por asteriscos en parámetros aislados puede llevarnos a confusión. Y en este sentido, un beneficio adicional de Eterna es que no solo te da esos marcadores individuales, sino que tiene además algoritmos propios que sintetizan o integran todos los parámetros relevantes, ¿no? De un ámbito en un score o en una nota general. Que por supuesto hay que tomarlo con cierta cautela. O sea, simplificar, por ejemplo, la salud cardiovascular en un número, pues en una nota, ¿no? Pues puede también ser peligroso o puede malinterpretarse, pero creo que ayuda al menos a tener una visión global. ¿Qué scores o puntuaciones tenéis y qué parámetros concretos considera el score cardiovascular, por ejemplo? Pues nada, es lo primero poner en valor efectivamente lo que dices, ¿no? Que no sea solo mirar valores y mirar asteriscos, sino mirarlo todo en un contexto, ¿no? Y en un todo, que te permita más o menos ponerlo en una perspectiva y entenderlo, que es lo más importante de esto, ¿no? Scores globales, como tal, nosotros a nivel de resultados analíticos consideramos como bloques principales, pues score, vamos un poco al revés, ¿no? De como los hemos mencionado, cardiovascular, score metabólico, como dices, tiene mucha conexión, pero bueno, los consideramos como de forma separada, score hormonal y score de salud ósea también, pero bueno, a fin de cuentas, pues también existen bastantes parámetros, ¿no? A nivel de, ácido úrico, fosfatas alcalina, el calcio, vitamina D y algunos cuantos parámetros de las analíticas, los paneles avanzados que proponemos, que dan una buena imagen también de la salud ósea, ¿no? Y es importante tener en cuenta un poco lo que comentas de que ya no solo es una combinación de distintos biomarcadores entre sí para tener esa idea global de cómo estamos en esos distintos bloques, sino que además también, en el caso de nuestra plataforma, en el caso de lo que hacemos en Eterna, que siempre tenemos esa visión integradora o agregadora, ¿no? De esas capas de salud de las que hablábamos al principio, que incluso para el cálculo y para el desarrollo de estos scores de salud, como por ejemplo en el caso del cardiovascular, no solo tiene en cuenta estos parámetros de los que acabamos de hablar, sino también parámetros biométricos, que son igualmente importantes, cada uno, pues con su ponderación, ¿no? A la hora de calcular el score, pero la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y demás, tienen una importancia también en el cálculo del score cardiovascular, pero también el score hormonal, que al final, pues por los ciclos sueño-vigilia, por tema de cortisol, melatonina, etcétera, pues también esos valores biométricos basales tienen una importancia, ¿no? Entonces, el poder no solo aunar estos biomarcadores, tener un histórico, tener una comparativa también con la población sobre los niveles normales, óptimos, etcétera, pero también ponerlo todo en un contexto, dar estos scores para tener una aproximación más certera de cómo estamos yendo en cada una de las categorías y que encima estemos integrando información que no solo está en la analítica, ¿vale? Obviamente le aporta muchísimo valor y te ayuda a entender mucho mejor qué es lo que está sucediendo en tu organismo en tiempo real. Si quieres, comentamos después un poco acerca de capas adicionales de información que se dan, pero principalmente para tener esa idea, ¿no? de lo que estos biomarcadores en combinación nos están diciendo, ¿no? En cierto modo, en voz alta. Y siguiendo con esa visión integradora, ¿no? De distintas capas de información y además estos test más avanzados y de mirar también pues esa información más biométrica, pues se habla mucho ahora de la proteómica y en Eterna también tenéis un test, el ProAge se llama, ¿no? Que analiza distintas proteínas y que te da también una edad biológica. ¿Cómo funciona este test? ¿En qué se basa para estimar esa edad biológica y qué otros resultados interesantes o útiles ofrece? Pues es un poco la gran pregunta. Bueno, y lo que el
fruto de trabajo, de bastantes años de trabajo, ¿no? Y de estudio científico para poder dar lugar a esto, sin meterme mucho en detalles más específicos, pero bueno, hablamos en términos globales en la comunidad científica de relojes biológicos o de algoritmos de edad biológica, como no relojes físicamente dichos, sino como algoritmos que nos permitan determinar un poco cuál es nuestra edad real, biológica, nuestro organismo, a diferencia de la cronológica, ¿no? A diferencia de lo que nos dicta el DNI. Obviamente esto es algo que por fuera, de forma subjetiva, podemos ver grandes diferencias, ¿no? Entre personas que se conservan mal, mejor o peor, pero no es lo mismo que poder tener una imagen mucho más certera de cómo eso está dejando sus huellas y sus marcas en nuestro ADN, ¿no? Entonces, uno de los estándares, digamos, más estudiado, de hecho, el más validado científicamente, nosotros lo que hemos hecho es, digamos, replicarlo o hacer lo que llamamos un surrogado, es decir, estar midiendo eso de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Con una tarjeta, una gota de sangre del dedo, o bueno, unas pocas gotas de sangre con una lanceta, pues como se realizan las pruebas de glucemia o las pruebas de quien haya donado sangre, ¿no? Como comentabas antes, pues siempre se toma primero una pequeña gota para el grupo sanguíneo, bueno, pues con un procedimiento tan sencillo que se puede hacer perfectamente incluso en domicilio, se le cogen unas gotas de sangre del pulpejo del dedo y solo con eso ya tenemos un panel de proteínas, ¿no? Volviendo a esa multiomica, pues a través de ese estudio del proteoma podemos tener un retrato muy certero, casi del 100% de precisión de esa edad biológica y de ese ritmo de envejecimiento biológico. Y no solo eso, sino que además nos da información sobre perfiles de riesgo, de nuevo, de distintas categorías de salud, cardiovascular, también inflamatorio, estrés oxidativo, metabólico, es decir, una nueva capa de información que no es que diagnostique problemas, sino que estamos pronosticando probabilidad de tener esos distintos problemas si no se modifica el estilo de vida en el futuro, ¿no? Entonces, digamos que es como un retrato aún más preciso de cuál es, entre comillas, nuestra edad real, ¿no? O de lo que está sucediendo en el cuerpo, de una forma, pues bueno, muy sencilla, ¿no? Complementada. Es muy interesante, aunque yo reconozco que tengo una relación amor-odio con los test de edad biológica, ¿no? O sea, por un lado me gusta la idea de poder sintetizar mucha información en un número que tiene cierta validez científica, ¿vale? Tiene respaldo en muchos estudios, o sea, es predictor de salud o de enfermedad, pero a la vez puede ser engañoso y nunca lo tomaría como dato aislado para tomar decisiones, ¿no? O sea, al final hay que mirar muchas cosas más, como estamos intentando explicar aquí. Hay muchos más marcadores o las pruebas funcionales que no hemos tocado hoy, pero que son también súper importantes, muy predictivas. Evaluar cómo está tu fuerza, tu resistencia, tu potencia, y con esa visión global pues vamos a poder tomar ahora sí mejores decisiones, ¿no? Pero bueno, es un dato más que tiene interés, que aporta información, de nuevo si sabemos interpretarla correctamente, ¿no? Y ya para terminar, Alberto, ¿qué más tenéis ahí en la recámara en Eterna a corto o medio plazo? ¿En qué estáis trabajando y qué utilidad práctica tendrá? Sí, pues efectivamente estamos metidos en bastantes frentes, porque al final, pues bueno, tener esa visión tan agregadora o tan integradora de salud, pues es lo que tiene, ¿no? Y es un poco lo que acabas de comentar y poner en valor, que no nos quedemos solo con un dato puntual, por más llamativo que sea, sino que tengamos un poco la visión global. Entonces, por un lado hablamos de este test del que estábamos hablando ahora, que se llama ProAge. Por otro lado, tenemos la parte que puede sonar incluso un poco más milagrosa, ¿no? Llamativa, pero que tiene prácticamente el mismo grado de precisión, que llamamos Activate, que es, digamos, el algoritmo que determina ese mismo ritmo de envejecimiento a partir de una serie de combinaciones de variables biométricas de las que se recogen en los smartwatch, en los anillos, en este tipo de dispositivos, ¿vale? Pues varias de las parámetros de los que hemos venido hablando a lo largo del episodio. Digamos que la combinación o la correlación entre varios de ellos también da esa cifra, claro, con la ventaja de que es algo diario, de que es algo que nos permite ver patrones de comportamiento diarios, semanales, etc. De nuevo, como pasa con el monitor de glucosa, no se trata de volvernos locos, pero sí de poder tener un poco esa película de lo que ha venido sucediendo, que incluso la podamos ver un poco con retrospectiva, y si eso lo acompañamos de la parte de análisis, si eso lo acompañamos de la parte de proteoma, si tenemos esa película de lo que sucede a nivel biométrico, tenemos un registro también de nuestros hábitos, que es algo que incorporamos también en la aplicación, además de algunos vídeos formativos y demás. Y lo que tenemos ahora ya, me adelanto modo de spoiler, pues que vamos a añadir también prueba genética, ¿no? Pues para tener también esas predisposiciones metabólicas, esa distinta afectación que tenemos a distintos niveles, incluso un estudio epigenético
de cómo se determinan, ¿no?, las marcas sobre el ADN en función de nuestro estilo de vida. O básicamente lo que tenemos ya y estamos desarrollando en el corto plazo es un auténtico agregador 360 que hemos sido conscientes de la dificultad técnica a la hora de elaborarlo, pero que por suerte ya estamos en esa recta final con bastantes de estas funcionalidades ya desplegadas, y que nuestra idea no es ni más ni menos que eso, que tener algo que no hemos visto de otra forma en otras empresas. Ya no hablo solo de España, sino incluso de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Yo creo que tenemos una visión muy integradora, que integramos todas las capas de información, además de este propio desarrollo tecnológico propio, y que al final la idea es dar poder al individuo, servir un poco como esa plataforma de comunicación entre una persona que pueda tener un control muy certero y muy preciso de lo que está sucediendo en su cuerpo, y de los profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas, etcétera, que puedan acceder a todas esas capas de información que de otro modo estarían quedándose fuera, ¿no? Estarían un poco a ciegas en ese sentido. Así que esa es un poco la hoja de ruta, ¿no?, en el corto plazo, lo que está por venir ahora de cara al verano y demás. Animamos a la gente a que, bueno, pues esté atento un poco a nuestras novedades, nuestras redes, newsletter, etcétera, y nada, deseando, bueno, pues seguir desarrollando soluciones útiles, ¿no?, que es de lo que se trata aquí. Genial, pues estaremos aquí y animamos a todo el mundo que se quiera conocer mejor, que quiera tener esa visión 360 de su salud, a que eche un vistazo a eternadx.com. Y nada más, Alberto, muchas gracias por tu tiempo, felicidades por lo que estáis haciendo, por el trabajo que estáis realizando, y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias a ti, Marcos. Buen día. Un abrazo.